Hoy quiero compartir contigo un tema que me ha llamado mucho la atención, que para mí me ha traído mucha paz, mucha tranquilidad y sobre todo fortaleza. Un texto que te leo se encuentra en el libro de Oseas capítulo 1, verso 14 y 15. Dice lo siguiente: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Sabes, en otras versiones dice: Pero he aquí que yo la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Este verso a mí me ha encantado, es uno de mis versos favoritos porque, sabes, cuando pienso en este versículo, pienso en mis momentos a solas con Dios. Mira, quiero compartir lo que yo encontré, porque este versículo también me ha inquietado, porque de acuerdo al libro de Mateo capítulo 4 verso 1, donde, donde dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo me hice algunas preguntas, dije: ¿por qué el Espíritu de Dios llevó al desierto a Cristo Jesús? Eh, Y es algo que de pronto yo no quise entender, me cuesta trabajo aceptar. Dije: ¿por qué a ese lugar donde yo creo es un lugar feo, áspero y sobre todo dice para ser tentado por el diablo? Estuve mirando algunas definiciones de la palabra desierto y saben, hay dos palabras en hebreo que me han llamado la atención. Desierto del hebreo midbar, que significa lugar silvestre, pastura, desierto. En síntesis, es una región amplia y llana adecuada para el pastoreo de ganado. O también del hebreo rabá, que significa región árida o desértica. También del griego eremos, que significa desierto, pastura o región silvestre. Pero miren, lo asombroso, y quizás a lo mejor te asombres como yo me asombré, es que ninguna de estas palabras se refiere exclusivamente a una extensión de arena sin vida, sino en general a una región deshabitada que no se ha cultivado, claro, donde viven animales silvestres. ¿Sabes que el Evangelio de Marcos capítulo 1 verso 13 nos dice que Jesús fue llevado al desierto y que él habitaba allí con las fieras? Entonces yo siempre pensé en la palabra desierto como un lugar árido, sin vida, feo. Pero desde el concepto bíblico, pareciera que es una región simplemente deshabitada, no cultivada, donde se podría realizar la actividad del pastoreo. Ahora te digo otra cosa. La palabra desierto en sentido figurado en la Biblia se utiliza también con algunos como privación, como esterilidad, como desolación, de acuerdo con Isaías 14:17 o Oseas 2:3. La palabra desierto es que así nosotros la relacionamos con algo feo, áspero, con esterilidad, desolación. Y sabes también, en hebreo y griego, los sinónimos para la palabra desierto son vacío, tierra árida, desolación y ruina. Entonces, cuando yo pienso en el libro de Oseas, capítulo 1, verso 14 y 15, donde dice: Pero he aquí que yo la seduciré, que yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Pues son palabras que me inquietan.
Y digo, ¿cómo el Señor anhela? Bueno, en el libro de Oseas, Dios suspiraba y anhelaba para ese tiempo llevar de nuevo al pueblo de Israel al desierto, como cuando lo había sacado de Egipto. Ahora te voy a decir por qué. Porque cuando Dios estaba con su pueblo en el desierto, no había nadie que se interpusiese en una relación con Dios, con su pueblo. Ahí solo era Dios y su pueblo. Y Dios anhelaba que como Él amaba a su pueblo y estaba enamorado por su pueblo, y como suspiraba por su pueblo, así el pueblo le correspondiese. Por eso en el libro de Oseas Dios anhela, suspira nuevamente por aquellos momentos que pasaron a solas en el desierto. Ahora te voy a decir una cosa. El desierto quizás no es un lugar muy agradable. Porque mira, si tú vas al libro de Éxodo, que es en especial donde habla ese tiempo cuando Dios estaba con su pueblo, nos dice que el pueblo, estando en el desierto, suspiraban por las ollas de carne que comían en Egipto. Y en cambio el pueblo decía, pero aquí en este desierto hay hambre. Y saben también, hoy hay otros versos donde dice, aquí en el desierto no hay agua. En otros versos dice, aquí en el desierto solamente nos has traído para encontrar la muerte. Y en otros versos señala también, dice que el pueblo en el desierto murmuraban por lo que escaseaba ahí. Pero Dios había tenido unos propósitos cuando los llevó al desierto y ellos se olvidaron de eso. Dios dijo, te llevo allá para que me celebres fiestas. Te llevo allá para que me sirvas. Y te voy a decir una cosa. Fue en ese desierto donde se vieron las más grandes obras maravillosas de Dios. Imagínate que en el desierto la gloria de Jehová apareció en una nube. Dios estaba con ellos porque de día los cubría encima con una nube. En el desierto hace mucho calor, hay un sol tremendo, pero Dios era una nube en medio de ese desierto que les traía sombra. En ese desierto es cierto, no había comida, no había pan, pero en ese desierto fue donde Dios les dio el pan del cielo. Es decir, en ese desierto no había agua, pero en ese desierto fue donde Dios sacó agua de una roca. En ese desierto es donde quizás es muy difícil criar tus animalitos, pero fue en ese desierto donde Dios les hizo preguntas. ¿Cuándo se gastaron tus sandalias? ¿Cuándo tus ropas estuvieron desgarradas? Dime cuándo. En ese desierto, que es un lugar terrible, un lugar áspero, un lugar que significa desolación, ruina, tierra árida, esterilidad, desolación. Fue en ese desierto donde Dios le mostró al pueblo sus más grandes obras maravillosas. Pero ahora yo te digo, fue en ese desierto también. Y ante todas esas obras maravillosas, donde el pueblo de Dios pisoteó sus principios que Dios le había dado. Fue en ese desierto donde cometieron los más graves errores que les costó la vida. Porque de todos los que salieron de Egipto, solamente 2 cruzaron hacia la tierra prometida. Fue en ese desierto donde Dios les dijo, ustedes no van a salir de este desierto porque no han creído. Y ustedes van a permanecer aquí porque ustedes han murmurado contra Dios. Sabes, yo quisiese hacerte una pregunta.
¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es el desierto que a ti se te ha hecho tan difícil? Tierra árida. ¿Cuál ha sido ese momento donde tú has visto desolación en tu vida, en tu familia? Donde has visto un vacío tremendo, donde has visto esterilidad, parece que no ha producido, donde has visto, parece aparentemente que has visto la ruina tuya, de tu familia. Saben, cuando yo he estado delante de los grupos de rehabilitación, de pronto, en una ocasión, hablando acerca de este asunto, yo les decía, quizás tu estancia en este grupo de rehabilitación sea tu desierto. Porque en este grupo de rehabilitación no es fácil. A veces no te cocinan como te cocinaban en casa, no duermes en cama como estabas en casa, aquí quizás tirado en el suelo, a tu lado está un compañero nada agradable. Eh, Este quizás es tu desierto, pero es en este lugar donde, separado de la gente que te distrae para lograr tu propósito de vida, es en este lugar donde tú puedes hacer la diferencia. Porque tú decides dos cosas. En este lugar, en ese desierto, según el libro de Oseas, capítulo 1, verso 15, dice, y le daré sus viñas desde allí. ¿Sabes? En Éxodo capítulo 23, verso 31 dice, tus límites desde el desierto hasta, es decir, cuando Dios te lleva al desierto, es ahí, en ese lugar, donde desde ahí tú puedes indicar, marcar hasta dónde quieres llegar. O como lo dijeran en los grupos de rehabilitación, necesitas caer tan bajo para que entonces puedas y quieras levantar tu rostro para arriba y decir, necesito ayuda. Pero es en ese desierto, es en momentos difíciles donde tú puedes levantar tu rostro y puedes pintarte los límites que quieras. Porque es en el desierto donde más vas a encontrar la presencia de Dios a tu lado. Cuando Jesús fue llevado al desierto, la palabra dice, y fue llevado. Es decir, no vas solo. Cuando vas al desierto, alguien está contigo a tu lado. En ese caso, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, estaba con él a su lado. De hecho, el Espíritu Santo lo llevó. Te está llevando. No estás solo en ese lugar, pero es a partir de ahí donde Dios ha prometido que tú pintarás tus límites. Desde ese lugar dice, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En la reflexión que esta mañana te estoy compartiendo, yo te quiero decir que cuando nosotros hemos errado, cuando nos hemos equivocado, y especialmente como jóvenes, porque nos equivocamos mucho. Saben que hubo un tiempo en el que yo llegaba de pronto a la iglesia todos los sábados y me llegaba sintiendo un miserable. Me sentía tan miserable que no quería ni siquiera entrar al templo, donde la presencia de Dios estaba allí. Entraba con la cabeza hasta abajo. No quería levantar mi rostro, no me sentía digno. Pero sabes que estando en la iglesia yo encontraba fortaleza. Estando en la comunión con mis hermanos, en el estudio de la palabra, yo me sentía fuerte. Y si llegaba humillado, derrotado por mis 6 días antes del día sábado, es en la iglesia donde yo encontraba perdón, aceptación por parte de mi Dios nuevamente, que me abrazaba otra vez y me fortalecía, me hacía fuerte. Y cuando llegaba el día sábado en el himno de clausura, cuando se entregaba el día de reposo, yo lloraba entonando ese himno. Porque sabía que delante de mí venían otros 6 días de trabajo.
otros 6 días de la semana en los que salía. Me daba gusto porque me iba fuerte y todos los sábados terminaba diciendo, esta semana va a ser exitosa, me siento fuerte, esta semana sí voy a hacer lo que es correcto, esta semana voy a andar conforme a los principios que Dios me ha enseñado, para que sea feliz, para que me vaya bien. Y sabes que cuando entonaba el himno de clausura lloraba, pero me sentía fuerte y me iba. Y sabes, en el transcurso de la semana de mí dependía. Porque cuando estás en el desierto, Dios te abraza, Dios te consuela. Es cuando está más cerca de ti. Pero sabes, cuando el pueblo de Dios cruzó la tierra prometida, es en ese lugar cuando pareciera que nuevamente se olvidaba de Dios. Cuando tú terminas el día de reposo, quizás no quiero decir que el día de reposo sea un día estéril, un día de desolación, un día de ruina, no. Quiero decir que de pronto para mí el, el día sábado, por ser un lugar separado, apartado de todas las cosas comunes, para mí ese es mi desierto en el que Dios me lleva a su lado, platico con Él, estoy a solas con Él. Y es el día donde me hago fuerte para afrontar cuando yo cruce hacia ese lugar, esos 6 nuevos días de la semana. Durante esta mañana yo quise animarte. Yo sé que has pasado muchos días y también has pasado días difíciles. Todos hemos pasado días difíciles. Pero quiero decirte que en esos días difíciles es cuando Dios más está a tu lado. Y es en esos días difíciles cuando tú decides si te pones a mirar todas las maravillas que Dios hace en ese desierto o cuando solamente te dedicas a murmurar y no creer lo que Dios ya está manifestando. Dios te bendiga. Que tengas en este día un excelente sábado. Que lo disfrutes, que te fortalezcas, que estés a solas con Dios para los días que vienen más adelante, que sean días buenos, días en los que sean días de comunión con Dios. Que Dios te bendiga.